Y ese grupo es el que me lleva a mi primera oportunidad. Dicen que la salsa es un ritmo alegre, hecho para bailar, para celebrar. Pero a veces, detrás de esa alegría, se esconde el dolor de quien la canta. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que, con una sonrisa serena y una voz impecable, conquistó escenarios en todo el mundo, mientras en silencio cargaba con batallas que nadie imaginaba. Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, el artista impecable, el ídolo de multitudes, el maestro del bolero y del son, pero también el hijo que perdió sin decir adiós, el hombre que amó y no siempre fue correspondido, el ser humano que aprendió a reconstruirse en medio de su propia tormenta. Esta es la historia de cómo un niño de Santurce se convirtió en leyenda y de cómo, incluso en la cima del éxito, tuvo que aprender que la vida no siempre se baila al mismo compás, porque detrás del brillo del escenario también existen las sombras. Gilberto Santa Rosa nació el 21 de agosto de 1962 en Santurce, un barrio humilde pero vibrante de San Juan, Puerto Rico. Desde niño, sus ojos brillaban cuando escuchaba sonar una trompeta, cuando una clave retumbaba en la calle, o cuando su padre tarareaba boleros mientras cocinaba. La música no era una opción para él, era su destino. Criado en una familia trabajadora, su infancia no estuvo marcada por lujos, pero sí por valores. Su madre, exigente pero amorosa, le inculcó el respeto y la disciplina. Su padre, silencioso y observador, le enseñó a ser hombre de palabra. Entre esas paredes modestas, Gilberto aprendió que el talento sin esfuerzo no sirve de nada. A los 12 años, ya soñaba con pisar escenarios. Mientras sus amigos jugaban al béisbol o correteaban por las calles, él practicaba frases musicales en su habitación, con una radio vieja como única compañía. Se enamoró del bolero primero, luego del son, y finalmente de la salsa, ese género que lo haría eterno. En su primer gran paso llegó cuando, siendo adolescente, fue aceptado en la prestigiosa orquesta de Mario Ortizan. Allí no solo aprendió a cantar, sino a leer el alma de la música. Era un joven tímido, sí, pero con una voz tan poderosa que los más veteranos se callaban para escucharlo. No era simplemente un cantante, era un intérprete. La década de los 80 fue la antesala de su estrellato. Se unió a la orquesta de Willy Rosario, donde se forjó como un verdadero sonero. Su estilo, elegante y sobrio, contrastaba con la rudeza de otros intérpretes de la época. Gilberto no gritaba, susurraba con fuerza. No necesitaba alardear en su presencia, bastaba. En 1986, decidió dar el salto más arriesgado en iniciar su carrera como solista. Muchos lo dudaron. Algunos le dijeron que no tenía el arrastre del mercado, que no sería capaz de llenar estadios por sí solo, pero él, en silencio, ya se había prometido que algún día el mundo escucharía su nombre con respeto. Y así fue. Su primer disco como solista no fue un éxito inmediato, pero plantó la semilla. Poco a poco, canción tras canción, Gilberto Santa Rosa se fue convirtiendo en el caballero de la salsa. Un título que no solo hablaba de su estilo musical, sino también de su forma de ser. Un caballero dentro y fuera del escenario. En su carrera se llenó de reconocimientos, Grammys, premios Billboard y giras por Europa, América y Asia. Pero más allá de los trofeos, lo que realmente marcó a Gilberto fue su conexión con el público. Gente que reía y lloraba y se enamoraba al compás de sus canciones, porque en cada interpretación él ponía un pedazo de su alma. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, elegante y serena, se escondían silencios vacíos, que muy pocos conocen. Y es ahí donde comienza la verdadera historia que hoy venimos a contar. El público lo veía siempre sonriente, pulcro, caballeroso. Un verdadero ejemplo de elegancia en tarima. Pero fuera del escenario,
Gilberto vivía una realidad que muchos ignoraban, una que se alejaba del glamour y de los aplausos durante años. Su vida personal estuvo marcada por ausencias emocionales. Aunque tuvo relaciones largas y significativas, muchas veces se sintió solo, incomprendido. Su primer matrimonio, lejos de ser el cuento de hadas que todos imaginaban, se fue, desvaneciendo en la distancia y en la rutina que imponen las giras constantes. Gilberto, en el fondo, comenzó a vivir lo que él mismo describió una vez como una soledad con público en Tigraz, y entonces llegó el golpe más fuerte: la pérdida de su madre, la mujer que había sido su guía, su raíz, su fuerza. Su fallecimiento inesperado y repentino dejó a Gilberto sumido en un silencio profundo. En los escenarios, seguía cumpliendo con profesionalismo intachable, pero al bajar el telón, lo esperaba un vacío que ni la música podía llenar. A pesar de su fama, de sus premios, de los miles de corazones que coreaban sus canciones, Gilberto se encontraba frente a su más grande prueba, en reconstruir su mundo interior, cuando el alma se le había quebrado en pedazos. Fue entonces cuando Gilberto Santa Rosa, el artista, se encontró cara a cara con Gilberto, el hombre, durante una noche cualquiera, en una habitación de hotel solitaria, tras otro concierto exitoso. Comprendió que necesitaba detenerse, que debía escuchar al corazón herido que llevaba años silenciando con música, y fue ahí, en medio del dolor, que empezó su verdadera transformación. Decidió buscar ayuda, se rodeó de su familia más cercana, de amigos de toda la vida, y sobre todo, empezó a hablar de esos miedos, de esos vacíos, de esa tristeza que había aprendido a esconder detrás del micrófono. En uno de los momentos más reveladores, llegó cuando, en una entrevista íntima, se quebró frente a cámara. Al hablar de su madre, las lágrimas cayeron sin pudor, y por primera vez, el público vio al caballero de la salsa sin armadura. Instante no lo debilitó, lo humanizó. El dolor que tanto tiempo había ocultado se transformó en fortaleza. Comenzó a escribir nuevas canciones, esta vez no solo con ritmo sino con alma, canciones que hablaban del perdón, del amor propio, de la pérdida y del renacer. Fue el punto de inflexión, el momento en que Gilberto dejó de cantar para llenar estadios. Comenzó a cantar para sanar su vida. Gilberto Santa Rosa no regresó siendo el mismo, regresó siendo más auténtico, más cercano y más sabio en sus conciertos. Ya no eran solo celebraciones de la salsa, eran espacios donde compartía su historia, su verdad, sus cicatrices. Ya no le temía al silencio, porque había aprendido a escucharse en el público. Lejos de alejarse, lo abrazó más fuerte. La gente ya no veía solo al ídolo elegante y afinado. Veía a un hombre que, como todos, había sufrido, había caído y había vuelto a levantarse en su carrera. No solo se revitalizó, sino que alcanzó una nueva dimensión. Grabó discos más íntimos. Se presentó en escenarios que nunca imaginó. Recibió homenajes que antes no comprendía del todo. Pero sobre todo, logró reconciliarse con ese joven soñador de Santers que simplemente quería cantar hoy. Gilberto vive en paz con su pasado, agradecido por cada tropiezo y cada lección, porque entendió que, para llegar al alma de los demás, primero tenía que tocar la suya, y así, entre acordes, recuerdos y redención, Gilberto Santa Rosa se convirtió no solo en una leyenda, sino en un hombre completo. Gilberto Santa Rosa sigue cantando, sigue llenando teatros, estadios, corazones, pero más allá de los aplausos, de los premios y de la fama, queda una pregunta en el aire: ¿qué precio tiene realmente el éxito? Porque detrás de cada nota, de cada sonrisa en el escenario, hubo noches de soledad, años de silencios emocionales y heridas que no sanaban con aplausos.
Gilberto lo vivió, Anne lo enfrentó y lo transformó en hoy. Su historia no es solo la de un salsero triunfador, es la de un hombre que aprendió a vivir con lo que no se ve, a cantar con lo que duele y agradecer incluso lo que no entienden. Tal vez por eso su música ahora tiene otro peso, otro sentido, porque no solo bailamos con él, también sanamos y quizás cuando lo vemos en el escenario, impecable como siempre, con ese brillo en los ojos y esa voz que no envejece, no solo estamos viendo a el caballero de la salsa, estemos viendo a Gilberto, el ser humano, el que cayó, lloró, perdonó y volvió a cantar.